sin censura, dice el presidente de la República, que ya está con nosotros aquí en el Diario de Cooperativa junto a la periodista Paula Bravo. Vamos a conversar esta mañana acerca de la realidad que estamos viviendo los chilenos, del pasado reciente y por sobre todo acerca del futuro. Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Paula, Sergio. ¿Cómo está, presidente? Muy contento de estar acá. ¿Un tecito, un café? Un café. Un café. Pena de vino. ¿Café cortado, capuchino? Este es un café con leche común y corriente, ¿no? ¿Hace frío? Porque acá está bastante más agradable la temperatura. Aquí está muy bien. Afuera hacía mucho frío. Sí. Presidente, me imagino que en algún momento de su vida su mamá le preparaba té con leche, ¿o no? Nosotros cuando niños tomábamos, en esa época existía algo que se llamaba Nestum, con leche, frío. Que era como cereal. Era como un cereal. Claro. En esa época los cereales prácticamente no existían. Era una costumbre que habíamos heredado de nuestros tiempos en que vivimos en Estados Unidos. Presidente, antes de partir la entrevista, tengo que contarle que a través de las redes sociales, hoy en Cooperativa, vamos a pedirle a los auditores que le hagan una pregunta al presidente Sebastián Piñera, qué es lo que quieren decirle, qué es lo que quieren saber, y esto lo vamos a contar al final de la entrevista y tienen que responder en el Twitter, en el @cooperativa, para que usted también sepa que las personas que nos están escuchando le van a preguntar también en esta entrevista. Encantado. Presidente, ya que estamos hablando de tiempos antiguos, yo soy del tiempo de la cocoa pectonizada, RAF, hablemos de la natalidad en nuestro país. Usted hizo un anuncio muy importante el 21 de mayo en relación con el crecimiento vegetativo de la población, que estamos teniendo menos hijos los chilenos y que se hace necesario un aumento de la población. Y para eso usted propuso un incentivo de 100.000 pesos por el tercer hijo y después otros montos en relación con mayor cantidad de hijos. Pero recibió muchas críticas por esta propuesta. Bueno, dos cosas. En primer lugar, efectivamente, estamos viviendo una verdadera catástrofe demográfica, porque la tasa de natalidad ha caído tanto y tan rápidamente en los últimos 20 años, que si no hacemos algo, la cantidad de chilenos, en lugar de aumentar, va a empezar a disminuir. De hecho, si las tasas que teníamos en los años 90 hubiesen permanecido, hoy día tendríamos 1 millón de niños adicionales jugando, alegrando nuestras vidas. Y pienso que eso hay que enfrentarlo porque no es bueno para Chile que empecemos a tener una población que envejece y niños que no nacen. Y por eso anunciamos el 21 de mayo un bono que va hasta 200.000 pesos por cada niño que nazca a partir del tercer hijo. Pero evidentemente esa no es la única política. Nosotros venimos como gobierno implementando políticas en favor de la familia y en favor de la maternidad desde el primer día. Por ejemplo, el postnatal lo extendimos de 3 a 6 meses y lo ampliamos de 1 de cada 3 mujeres trabajadoras a todas las mujeres trabajadoras. Este anuncio de kinder obligatorio, la subvención universal de la educación preescolar desde los 3 años, lo cual significa garantizar educación preescolar gratuita y de calidad a todos los niños. El bono mujer trabajadora para facilitar a las madres que quieran trabajar. El proyecto que hemos establecido para que a través del ingreso ético familiar estemos ayudando con más fuerza a las familias que tienen más hijos. Todo lo que hemos hecho para compatibilizar la maternidad con el trabajo, para que una madre pueda trabajar sin descuidar a sus hijos. Presidente, y todo eso apunta en una dirección. Creemos que es bueno para Chile recuperar nuestra capacidad de que las madres vuelvan a tener hijos de forma tal que nuestra población siga creciendo y no empiece a disminuir. Las críticas más duras que he escuchado con respecto a la propuesta que usted hizo el 21 de mayo, una de ellas es que es un monto de 100.000 pesos o 200 que vendría después cuando sean más hijos. Era una propuesta muy tacaña porque apenas alcanzaba para 15 paquetes de pañales. Otros han llegado a decir, por ejemplo, que lo que se busca aquí no es otra cosa que tener más mano de obra barata para el país. ¿Cuál es la respuesta que tiene Bueno, usted? la gente dice cualquier cosa. En primer lugar, por ejemplo, cuando creamos el bono Bodas de Oros, que eran 250.000 pesos, para las parejas que cumplían 50 años de matrimonio. Nadie pretende. Y de escasos recursos. Era para todos. Era casi para todos. Era para el 70% de los hogares más vulnerables. Nadie pretende que una pareja se va a mantener
casada durante 50 años solamente para recibir el bono, pero era un reconocimiento. Y los reconocimientos son muy importantes. Y por tanto esa crítica no la comparto. Además, antes no existía ningún incentivo. Así que cuando se crea un incentivo, siempre algunos dicen, está bien, pero es insuficiente. Presidente, Y respecto a su segundo punto, que era para crear mano de obra barata, mire, ese tipo de comentarios prefiero dejarlo pasar porque no vale la pena responder. ¿Se equivocó entonces en transmitir la idea de este bono de incentivo a la natalidad en el 21 de mayo? Es indiscutible que fue uno de los grandes temas que se conversó después, con muchísimas críticas que ya hemos conversado. ¿Se equivocó al no ponerlo como una más de estas medidas que propone usted y que propone el gobierno en materia de natalidad, de lo que usted llama el terremoto demográfico? Bueno, en el 21 de mayo lo que traté de hacer fue compartir con todos los chilenos esta realidad. En Chile tenemos cada día más adultos mayores y cada día menos niños. Por tanto, la población está envejeciendo. Y yo creo que junto con tener que preocuparnos de verdad de nuestros adultos mayores, y ahí hemos hecho toda una política de envejecimiento positivo. Por ejemplo, la eliminación del 7% de descuento de salud, el aumento de las pensiones, lo que estamos creando ahora que son subvenciones para no solamente los niños, los jóvenes en la educación escolar, sino que también subvenciones para las instituciones como el Hogar de Cristo o el Hogar Las Rosas, que atienden a nuestros adultos mayores. Era una política de envejecimiento positivo, pero también en el 21 de mayo nos hicimos cargo de esta caída brutal en nuestra tasa de natalidad y explicamos cuánto había caído, explicamos qué significaba eso, explicamos, cierto, que esto nos ha costado 1 millón de niños menos y planteamos un reconocimiento que era el bono de natalidad. Ahora, usted sabe que hay algunas personas que lo van a criticar todo, están como programados, igual que esos computadores que están programados para responder de cierta forma. ¿Qué personas, presidente? Porque aquí entraron al debate expertos. No, los expertos decían, esto no es suficiente. Por supuesto, nada es suficiente, porque siempre uno espera más, y es bueno que así sea. Pero junto con decir, es un buen paso, tenemos que dar pasos adicionales, yo creo que no es una buena práctica, que porque es insuficiente, entonces todo lo que hacemos es malo. ¿Eso a qué apunta? A que el país se congele, se estanque, porque nada se puede proponer si no resuelve todos los problemas de todo el mundo en forma total y en forma inmediata. Eso desgraciadamente no se puede hacer. Presidente, bueno, aquí en Chile estamos viviendo en un clima electoral prácticamente todos los años, con más o menos diferencia de tiempo, y estamos enfrentados a las primarias el próximo 30 de junio, una iniciativa que el gobierno también ha impulsado en alguna medida, pero hay muchas críticas, sobre todo desde su partido, Renovación Nacional, en el sentido concreto de que la UDI y el ministro Cristian Larroulet le han puesto como una especie de barrera de contención a la posibilidad de tener una franja electoral. Y estamos en este momento contra el tiempo prácticamente. Pero al mismo tiempo hay que decir que Jovino Novoa ha sido muy claro y muy preciso en el sentido de decir que él se opone tenazmente a una franja electoral. Y llama la atención porque Jovino Novoa escribió un libro donde hace alusiones bastante críticas con respecto a su gestión como presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el sentimiento suyo, hablando sinceramente, presidente? Bueno, por supuesto que a uno como presidente le gustaría que los partidos de gobierno apoyaran al gobierno todo el tiempo con toda la fuerza del mundo. No siempre es así, pero sumando y restando, Sergio, yo creo que el apoyo que hemos recibido de Renovación y de la UDI ha sido un apoyo consistente, sólido, macizo. Respecto de la franja, bajaron la presión ahora los diputados de la UDI porque Pablo Longueira les pidió que no hicieran ninguna presentación al Tribunal Constitucional, pero había una actitud de rechazo a la franja. Así fue. La verdad es que el gobierno que estableció las primarias fue este gobierno. Nosotros pensábamos que no era bueno que los candidatos se designaran entre cuatro paredes sin ninguna participación de la gente. Y por eso propusimos una ley que ya está aprobada y es ley de la República, que establece las primarias, es decir, que los candidatos puedan ser elegidos directamente por la gente. De hecho, el único partido que acogió estas primarias en esta oportunidad fue Renovación Nacional a nivel parlamentario. Con respecto a la franja, hay algunas personas que creen que puede tener elementos inconstitucionales
porque estaría discriminando en contra de aquellos candidatos que no están en las primarias, pero que sí van a ser candidatos. Y por tanto le estaría dando una ventaja a algunos candidatos, los que van a ir a las primarias, en detrimento de otros candidatos, los que no van a las primarias. Y ese es un tema que va a tener que resolver el Tribunal Constitucional, porque esta es una ley orgánica. Y por lo tanto, obligatoriamente el Tribunal Constitucional tiene que verificar la constitucionalidad. Y eso va a ocurrir en los próximos días. Presidente, pero ¿es coherente que un gobierno, como usted dice, que impulsó las primarias, no impulse de la misma manera la franja? Porque aquí estamos hablando de un secretario de Estado, estamos hablando del ministro Cristian Larroulet. Y a propósito de este ejemplo, desde RN han vuelto a decir que en este gobierno manda la UDI. Y en esto les cito una entrevista del timonel de RN, Carlos Larraín, que dijo, entre otras cosas, que este gobierno ha sido extremadamente generoso con la UDI, que 3/4 del pollo, dijo Carlos Larraín, en los cargos públicos se lo ha llevado el gremialismo y que usted ha sido muy apoyador de la UDI en contraste lo que ha hecho con RN. ¿En su gobierno ha mandado la UDI? ¿Qué le ha querido demostrar? Por supuesto que no. Cuando los ciudadanos eligen un presidente, el presidente es el que decide. En algunos casos uno puede coincidir con un partido o con el otro. Y por lo tanto, cada vez que eso ocurre, el partido que no se ve favorecido podría decir, manda al otro. Eso es absurdo. Además, que el pollo se reparte 2/3, 1/3, 3/4. Es el presidente de su partido. Lo sé, ese lenguaje yo no lo comparto. Nosotros en el gobierno no repartimos ningún pollo. Cuando designamos a los ministros, los subsecretarios, los intendentes, buscamos quién es la mejor persona. Así que yo le diría a Carlos Larraín que esa forma de concebir el Estado como un pollo que se reparte me parece a mí muy poco adecuada y que la mejor manera de poner más personas es proponiendo buenos candidatos. Pero quiero recordarle, Paula, que este proyecto de ley de franja lo envió este gobierno. Y por tanto el gobierno lo presentó al Congreso. Pero era primero una moción del senador José Antonio Gómez. Efectivamente, que yo creía que tenía muchos errores. Por ejemplo, la moción establecía 2 minutos por cada candidato. La próxima primaria íbamos a tener 100 candidatos. Los partidos iban a presentar 20 candidatos cada uno. ¿Para qué? Para tener 40 minutos de televisión gratis en tiempo prime, y por tanto estaba mal concebida la ley. Una ley que se presentó a última instancia. Este proyecto de ley que envió el gobierno establece un límite de tiempo, 15 minutos, y una forma de repartir los 15 minutos. Y por lo tanto, aunque los parlamentarios quieran estar en la televisión y los candidatos quieren estar en la televisión, yo quiero recordarles de que este proyecto de ley tiene que ser revisado por el Tribunal Constitucional. Eso no es una decisión que tome el presidente. Es un mandato constitucional. Presidente Sebastián Piñera, son 13 millones más o menos de potenciales electores que podrían participar en la primaria, algunos por la alianza, otros por la nueva mayoría y también los independientes. ¿Usted va a votar, me imagino? Voy a votar. ¿Y cuál es su candidato? Estaba esperando esa pregunta. ¿Sí? Desgraciadamente, Sergio, no se lo voy a contar. Me lo ha preguntado mi mujer muchas veces. Ni siquiera a ella le he contado. Pero usted tiene un antiguo camarada de la patrulla juvenil, Andrés Alamán, pero al mismo tiempo tiene a Pablo Longueira, que se ha sacado fotos con usted en el primer momento, y hay unos carteles inmensos repartidos por todo el país. Mire, le quiero contar de verdad, yo los conozco a los dos desde hace mucho tiempo. Los dos, y esto lo digo con pleno conocimiento de causa, los dos han dedicado su vida al servicio público, los dos tienen liderazgo, los dos han hecho muchos aportes a nuestro país, los dos fueron grandes senadores, los dos fueron ministros de este gobierno y hoy día son candidatos, y por tanto yo sí voy a ir a votar, pero naturalmente por una razón mínima de prudencia me voy a guardar mi decisión. Pero se puede dar el voto cruzado, por ejemplo, porque Alamán apoyó a Lavín en algún momento cuando usted era candidato presidencial de su partido, ¿se acuerda o no? De hecho, yo cuando asumí como presidente de la República, renuncié a Renovación Nacional porque Renovación Nacional en sus estatutos tenía que si alguna vez alguno de sus militantes llegaba a ser presidente, claro, lo quería dejar en libertad. Tal vez nunca pensaron que eso iba a ocurrir. Y por tanto yo cuando vaya a votar voy a recibir un voto universal. Voy a recibir un voto como todos los independientes. Y aprovecho de clarificar a los compatriotas. En primer lugar, todos los chilenos pueden ir a votar, excepto aquellos que están inscritos en partidos que no participan de esta primaria, que son
aproximadamente 200.000. Y por tanto, 13 millones de chilenos sí pueden ir a votar. Los independientes, los que no están inscritos en ningún partido, sí pueden ir a votar. Pueden votar en las primarias de la Concertación o de la Alianza, pero en una sola. No pueden votar dos veces. Y ese es un punto muy importante. Y yo los llamo a que el domingo 30 de junio vayan a votar. Se los pido porque así le vamos a dar más fuerza, más vitalidad, más legitimidad a nuestra democracia. Presidente Sebastián Piñera, usted nos dice que por una razón de prudencia no nos va a contar por quién va a votar en la primaria, si nos confirma que va a participar el 30 de junio. Si usted, por razones de prudencia, no nos cuenta, ¿por qué la vocera de su gobierno se da la licencia de explicitar su voto por el RN Andrés Alamán en las primarias del próximo 30 de junio? ¿Se enojó? ¿Se molestó? Le hice ver a la ministra Cecilia Pérez de que eso no era apropiado por una razón muy simple. No queremos que las primarias se metan dentro del gabinete. Imagínese usted que empiezan los ministros a pronunciarse, y unos para un lado, otros para otro lado. El gabinete tiene que estar unido y trabajando por todos los chilenos todos los días. Y por esa razón le hice ver a Cecilia Pérez que lo que ella había hecho no era apropiado y espero que no ocurra nunca más. ¿Y cuál va a ser la actitud con los otros ministros? Porque se ha dicho que desde la UDI reclamaron, Joaquín Lavín incluso dijo que los ministros que querían decir por quién van a votar tenían que salir del gabinete. ¿Cuál va a ser la actitud con La actitud es muy simple. Los que están en el gabinete, los ministros, no deben expresar su preferencia, aunque la tengan. Aunque mucha gente puede suponer cómo van a votar, porque los conocemos, pero cuando lo expresan públicamente, están, a mi juicio, debilitando su rol de ministros y en cierta forma introduciendo un factor de división dentro del gabinete. Y por eso les he pedido a todos que no lo hagan. Cecilia Pérez me dijo que había sido un error. Presidente Sebastián Piñera, en el caso de los ministros concretamente, y usted también, en la primera parte del gobierno siempre hubo con más o menos intensidad el afán de sacar al pizarrón a Bachelet, que estaba en un organismo internacional de Naciones Unidas, y ella mantuvo siempre el silencio y la interpelación estuvo latente. Pero eso, según lo que han dicho dirigentes de los partidos de la Alianza incluso, no dio resultado en términos de encuesta porque ella seguía subiendo en las encuestas a pesar de que estaba ausente del país. Sin embargo, cuando ha vuelto Bachelet y ha entrado a pronunciarse una serie de temas, la han tenido como referente en el sentido que permanentemente se están comparando con lo que hizo o no hizo el gobierno de Bachelet. ¿Hasta qué punto eso tiene validez hoy día cuando en el pasado no resultó como efecto político que marcara en las encuestas un trato favorable a la ciudadanía para el gobierno y no para Bachelet? Bueno, dos cosas. En primer lugar, todos los candidatos tienen que estar disponibles para que les pregunten qué piensan sobre todos los temas. Eso es propio de la democracia. Pero si un candidato ha sido expresidente, como es el caso de Michelle Bachelet, es natural y no constituye ningún agravio ni ningún insulto que le pidan que rinda cuentas por las cosas que hizo, por las cosas que hizo bien, por las cosas que hizo mal, por las cosas que dejó de hacer. Y por tanto esta pretensión de que no se puede hablar del gobierno anterior porque sería un agravio a la candidata, me parece absurdo. Yo les puedo asegurar a ustedes que cuando yo deje de ser presidente, por supuesto que yo voy a estar disponible para responder cualquier duda o cualquier consulta respecto del gobierno que tengo el privilegio de encabezar. Y lo segundo es que también es lógico que este gobierno, cuando plantea sus logros, lo que ha hecho, a veces tenga que hacer una comparación con lo que ocurrió en el gobierno anterior, para que la gente tenga un elemento de comparación. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que en 3 años hemos creado 828.000 nuevos empleos, es importante para la gente decir que eso es más del doble de lo que se crearon en el gobierno anterior. Cuando decimos que hoy día la economía chilena está creciendo más que el mundo, que está en los primeros lugares de la OECD y casi el doble de lo que se crecía en el gobierno anterior, es para que la gente tenga un elemento de comparación. Pero nadie puede sentirse agraviado porque uno en forma respetuosa y también respetuosa con la verdad hace comparaciones para tratar de demostrar que hemos hecho un buen gobierno. Presidente, en esta línea la oposición ha dicho derechamente que la campaña presidencial está orquestada, está dirigida desde la moneda. ¿Es así? ¿Qué responde a esta afirmación puntual? Por supuesto que no. Mire, yo le podría traer a usted una enorme cantidad de información de cómo el gobierno que presidía la expresidenta Bachelet pública y abiertamente intervenía
en la campaña y llamaba a los ministros a involucrarse en la campaña del entonces candidato Eduardo Frei. ¿Que esos son instructivos? Por supuesto. ¿Son oficiales? Oficiales, públicamente, en la prensa, llamaban a los ministros a involucrarse, hacían cursos de capacitación de los funcionarios públicos en el Teatro Caupolicán. ¿Esto es la última etapa del gobierno de Bachelet en la campaña? Por supuesto que sí. Yo acabo de decirle a usted que lo que yo le pido a los ministros es justamente lo contrario. Yo creo que como presidente tengo la obligación de garantizarle a todos los candidatos igualdad de oportunidades. Y eso es lo que he dicho en público y lo que he dicho en privado. Lo que digo en público, de que los ministros no se involucren, ¿cierto?, en esta campaña. Distinto es que cuando tengamos un candidato único puedan expresar su opinión si los ministros son ciudadanos, pero no utilizar el aparato del Estado. Recuerde usted que en la campaña anterior 2 intendentes perdieron sus pegas porque creían que el cargo de intendente era ser jefe de campaña y usaban propiedad pública para ayudar al candidato Eduardo Frei. Eso no ha ocurrido y espero que no ocurra. Y si ocurre, Paula, le aseguro a usted que este presidente va a tomar medidas inmediatas y muy drásticas, porque yo quiero garantizarle a todos los candidatos igualdad de oportunidades sin perjuicio, por supuesto, de expresar fuerte y claramente que yo espero y quisiera que Andrés Salamano Pablo Longueira sea el futuro presidente de Chile, porque creo que serían muy buenos presidentes, pero además porque siento que el país hoy día va por buen camino. Estamos creciendo, estamos creando empleos, estamos mejorando los salarios, estamos reduciendo la pobreza. Todo esto en medio de un mundo en crisis. Mire lo que está pasando en Europa, mire lo que está pasando con economías como la brasilera o la argentina. Presidente, en esa línea, después de las primarias, el 1 de julio ya, ¿la actitud del gobierno va a ser la misma? ¿El concepto de presidencia va a ser exactamente el mismo que se ha mantenido hasta ahora? La diferencia va a ser que, como es natural, después del 30 de junio, cuando tengamos un candidato único, evidentemente que vamos a expresar fuerte y claramente que ese es el candidato que nosotros, ¿cierto?, apoyamos. ¿Los ministros van a poder hacer campaña fuera de sus horas de trabajo? Pero un momento, pero la presidencia, desde el punto de vista que ni este presidente, ni ningún ministro, ni ningún intendente va a poder, utilizando medios públicos o en horario de trabajo público, hacer campaña, se va a mantener. Esa presidencia, es decir, esa garantía de que el gobierno no va a usar los medios públicos que le pertenecen a todos los chilenos para favorecer a un candidato, se lo aseguro, Paula, que se va a mantener. Pero evidentemente que si usted me pregunta el 1 de julio, ¿quién es mi candidato?, yo le diré abiertamente que el que gane esta primaria de la Alianza va a ser el candidato de este presidente. Usted mencionaba recién documentos oficiales instructivos de la última etapa del gobierno de Michelle Bachelet en la campaña de Eduardo Frei. Sin embargo, hace no mucho se conoció un instructivo de la misma vocera de gobierno en términos de la campaña también. Pero es distinto. ¿Por qué? El instructivo de la ministra lo que daba era argumentos políticos. Ella decía, mire, estos son los buenos resultados de este gobierno, estos son los logros de este gobierno y usted, ¿cierto?, tiene que conocerlos. Pero nunca le dice a los ministros, a los subsecretarios, a los intendentes, salgan a hacer campaña en horario de oficina utilizando medios públicos como ocurría abiertamente. Y yo lo sé muy bien porque yo era candidato. Y por tanto yo cuando veía estos instructivos sentía que era una situación muy abusiva. Y por tanto, como hay una norma que dice no hagas a los demás lo que no te gustaría que hicieran contigo, yo como presidente tenía una actitud bien clara. Le he dicho, y se lo vuelvo a repetir, y si algún intendente, gobernador, seremi, ministro me está escuchando, que lo escuche con mucha claridad. No se debe ni estamos dispuestos a permitir que se utilicen recursos públicos para favorecer a un candidato en detrimento de otro. Lo que sí, como es natural, es que cuando tengamos un candidato único y le preguntan a un ministro quién es su candidato, evidentemente no va a decir me da lo mismo. Va a decir que su candidato es el de la Alianza por una razón muy de fondo. Mire, Chile va avanzando hacia lograr 2 cosas que nunca hemos logrado. De superar el subdesarrollo y derrotar la pobreza y reducir las desigualdades. Y vamos por buen camino. Y yo le quiero decir a usted, Paula, que lo que he escuchado del debate de los candidatos de la oposición, casi todo lo que he escuchado me recuerda exactamente las políticas que han fracasado en el mundo entero. Presidente, y por tanto yo creo que no debemos descarrilar este país que avanza con tanta fuerza hacia el desarrollo. ¿No podemos resolver todos los problemas en un día? Por supuesto que no. Pero cuando, y le quiero repetir una vez más, que un país haya logrado crear 828.000 empleos, que casi 2 de cada 3 de esos empleos son con contrato escrito, a plazo indefinido, con cotización previsional y de salud, con seguro de desempleo. Eso no había ocurrido nunca antes en Chile. Hemos logrado crecer
mucho más rápido que el resto de América Latina y que el resto del mundo. Antes eso no ocurría. Hemos logrado reducir la pobreza y las desigualdades. Hemos logrado mejorar los salarios reales al doble de lo que mejoraban en el gobierno anterior. Han mejorado 15% en estos 3 años. Y por tanto yo creo que no es bueno para Chile que este país haga un salto a una aventura que yo creo que no nos va a conducir a ninguna parte. Presidente, uno de los fenómenos más importantes que han ocurrido durante su gobierno dice relación con el movimiento estudiantil. Esta situación que partió el 2001 con el mochilazo por el carnet escolar, después vino el 2006 con la movilización de los pingüinos, pero la gran movilización se produjo en el 2011 donde involucraron a todos los estudiantes, tanto universitarios como de enseñanza media, y la ciudadanía en general llegó a movilizarse en algún momento hasta 1 millón de personas en el país, donde hay reclamos por la calidad de la educación y por la situación de lucro también que se presenta en el ámbito educativo. Los estudiantes anuncian un paro para mañana y marchas en todo el país. Han argumentado que los cambios que el gobierno ha introducido son mero maquillaje, lo ha dicho Diego Vela, lo ha dicho Andrés Fialbaum, uno presidente de la universidad donde estudió usted, la Universidad Católica, otro presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Entonces, ¿de qué manera usted se siente en este momento con un afán de resolver los problemas que en el fondo los estudiantes consideran que no se han resuelto en la profundidad? Y usted en algún momento llegó a decir que la educación era un bien de consumo. Entonces, ¿cómo se condice lo que usted piensa con respecto a lo que los estudiantes reclaman en el sentido que la educación es un derecho ciudadano? Mire, la educación tiene un doble objetivo. Es un fin en sí misma. Uno se educa para ser mejor persona, para conocer mejor el mundo. Pero también es un medio para obtener otros fines, porque la educación aumenta las capacidades productivas, aumenta las habilidades. Y por tanto, cuando uno se educa, es por 2 razones. Porque quiere tener mejores habilidades y mayores capacidades productivas en el futuro, pero también porque la educación le enriquece el alma. Desde ese punto de vista, la educación es un bien de inversión, porque genera mayores capacidades, pero también es un bien que nos beneficia inmediatamente haciéndonos mejores personas. Con respecto al tema de la calidad de la educación, por supuesto, nuestro gobierno desde el primer día planteó que tal vez el objetivo más importante del gobierno, de este gobierno, era hacer un cambio profundo en nuestro sistema educacional y lanzamos la reforma que hemos denominado 3x3. ¿Por qué 3x3? Porque ataca simultáneamente los 3 problemas, el problema de la calidad, del acceso y del financiamiento, y lo hace en los 3 niveles, preescolar, escolar y superior. Le voy a dar una sola cifra. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la inversión pública en educación eran 8.900 millones de dólares. En 3 años la hemos llevado a 14.000 millones, es decir, ha aumentado más de un 50%. Por ejemplo, la subvención para un niño vulnerable preescolar, cuando llegamos al gobierno, eran 30.000 pesos. Hoy día son 90.000 pesos. Hemos garantizado, a través del proyecto de ley que enviamos, subvención universal para todos los niños de 3 años y más. Y hemos establecido el kinder obligatorio. ¿Qué significa esto? Que estamos llegando con la educación preescolar, que es donde realmente uno puede nivelar la cancha, a todos los niños de Chile. En educación escolar hemos creado, ¿cierto?, 60 liceos de excelencia, la beca vocación de profesor, hemos aumentado la subvención escolar preferencial en más de 20%. La subvención escolar preferencial la hemos extendido de la educación básica, donde estaba, a la educación media también, y desde los sectores más vulnerables a la clase media. En educación superior, cuando llegamos al gobierno, en Chile habían 118.000 becas. Vamos a terminar el gobierno con 400.000 becas. Bajamos las tasas de interés, que eran 6-8% de los créditos con aval del Estado, al 2%. Y establecimos que ningún estudiante va a pagar más del 10% de sus ingresos. Antes el estudiante podía tener que pagar el 100% de sus ingresos. Y por lo tanto, creo que hemos demostrado con los hechos que para nosotros mejorar la calidad y también el acceso y la equidad de la educación es nuestra tarea primordial. Y por lo tanto, si uno juzga por los resultados, y en esta materia los resultados son muy importantes, yo creo que
este es el gobierno de los últimos tiempos que más se ha comprometido con darle educación de calidad a todos y cada uno de nuestros niños. Presidente, dos cosas. Primero, clarificar a propósito de la explicación que usted entrega, ¿es un bien de consumo o es un derecho la educación? Y segundo, hay un hecho cierto, particularmente en materia de educación superior, que es que este gobierno parte con movilizaciones y termina probablemente con movilizaciones. Ya lo decía Sergio, hay convocadas marchas, hay muchísimos colegios en toma, hay muchísimos colegios y universidades en paro. Hay cierta frustración. Primero, hay un fracaso en lo que se hizo en educación a los ojos de los estudiantes, al parecer. Hay cierta frustración. Paula, le respondo sus tres preguntas. Mire, los bienes en la economía se clasifican como bienes de inversión. Son aquellos que no producen una satisfacción hoy día, sino que aumentan la productividad de mañana. Cuando usted compra una máquina, no es que la máquina lo que usted quiere lo que la máquina va a producir en el futuro. Esos son bienes de inversión. Hay otros bienes, estamos hablando de bienes, no de males, que producen una satisfacción inmediata. La educación tiene esa doble particularidad. La educación enriquece el alma de los que se están educando inmediatamente, pero además aumenta sus capacidades productivas. Y por eso yo siento que la educación es un bien tan importante, por esta doble naturaleza, porque enriquece a la persona en forma inmediata y porque le aumenta sus capacidades productivas, que hemos hecho de la educación el eje y el corazón de nuestro gobierno. Esa es una primera pregunta que usted me hizo. En segundo lugar, por supuesto que uno ve que los jóvenes marchan, si uno no es ciego ni sordo. Pero le quiero recordar, en nuestro país tenemos 3,5 millones de estudiantes de educación escolar y 1.100.000 de educación superior. O sea, tenemos 4,6 millones de estudiantes. Y en las marchas hay 100.000. Y por tanto, no confundamos la voz de la calle con la voz de la gente. Eso es un principio muy importante. Si el presidente se dejara llevar por la voz de la calle, por los que más marchan, por los que más gritan, ¿usted cree que alguna vez habríamos hecho una reforma en la educación? Una reforma en la educación preescolar, de extender el kinder obligatorio, de hacer la subvención universal garantizada para todos los niños de 2 o 3 años. Entonces, una cosa es la voz de la calle, que uno tiene que escucharla, pero no hay que confundirla nunca con la voz de la gente. En Chile somos 17 millones de chilenos, más de 5 millones de estudiantes y marchan 100.000. Y por tanto un presidente tiene que escuchar a todos los chilenos, no solamente a los que más gritan. Y sobre todo, y aquí se lo quiero decir en forma muy clara, este presidente no tiene ninguna paciencia para escuchar a aquellos que creen que con bombas Molotov o tirándole ácido en la cara a los carabineros van a imponer sus puntos de vista. A esas personas que son delincuentes le vamos a contestar con la ley, aplicándoles todo el rigor de la ley. Presidente, hay dos cosas de las que usted ha dicho que me parece que son importantes y que seguramente los auditores del Diario de Cooperativa también se estarán preguntando cuando usted habla de esta poca valor que tiene esta gente en la calle gritando. Pero resulta que usted en el exterior hizo un par de intervenciones cuando realizó una gira no hace mucho tiempo, diciendo del gran valor de los jóvenes chilenos que son capaces de hacer sus reclamos y exigir sus reivindicaciones. Ese es un punto. Y el otro, ¿hasta qué punto usted siente frustración el hecho de que estos grupos violentistas que son muy minoritarios, no sé si usted coincide en esa apreciación, y que la policía no ha sido capaz de desarticularlo, porque la lectura que se hace es que esta situación en el fondo le conviene al gobierno porque cambia el foco de los problemas educacionales que están planteando los jóvenes al problema de la violencia aguda que se presenta en estas manifestaciones? Sergio, por supuesto que yo valoro a los jóvenes. Yo lo he dicho tantas veces, se los decía a ellos cuando voy a las universidades. Chile necesita a sus jóvenes. El idealismo, la rebeldía de los jóvenes, que son los que siempre quieren cambiar el mundo que recibieron de sus padres y entregar un mejor mundo a sus hijos, es muy importante. Y por supuesto que yo valoro a los jóvenes chilenos. Y además, siento que los jóvenes tienen derecho a marchar y a expresarse y a manifestarse. Estamos en un país libre y democrático. Jamás se nos ha ocurrido a nosotros pretender que los jóvenes no tienen derecho a manifestarse y expresarse. Lo que sí es que creemos que hay una minoría de jóvenes, y en eso estoy de acuerdo con usted, que piensa que tiene derecho a pasar por encima de la ley. ¿Y la policía por qué no lo desarticula? Le voy a decir porque inmediato. Me imagino que tienen todas las herramientas, son profesionales de eso, ¿no? También los jóvenes han terminado siendo muy profesionales en lo que hacen. Porque lo hacen, ¿cierto?, en forma encapuchada, ocultando su identidad. Tienen mecanismos de protección. Por ejemplo, esa minoría de jóvenes que cree que tiene derecho a destruir pequeños comercios de gente que le ha costado una vida
construir su comercio, el almacén, una librería, van y se la destruyen absolutamente en un día. O que se sienten con derecho de tirarle ácido en la cara a carabineros que yo los he ido a ver y he visto cómo tienen su rostro muchas veces desfigurados. O que se siente con el derecho de tirar una bomba molotov. Cuando usted tira una bomba molotov, lo que intenta hacer es matar a la persona que le está tirando la bomba molotov. Esos delincuentes no van a tener ninguna tolerancia de parte de nuestro gobierno. ¿Por qué la policía no los ha podido desarticular? Y le quiero responder directamente. En primer lugar, son muy profesionales, se organizan muy bien, ocultan sus rostros, son, ¿cierto? Y saben muy bien cómo eludir la acción ¿Son de la mejores justicia. que la policía entonces? No, pero además de eso, porque la policía también es muy buena, pero además de eso, la legislación que tenemos, Sergio Campo, es absolutamente insuficiente. Hoy día tirar una bomba molotov, ¿cierto? O andar con el rostro encubierto no tiene la sanción que merece. Por eso enviamos un proyecto de ley hace mucho tiempo atrás para agravar las penas a aquellas personas que cometen ese tipo de delitos. Tirar ácido a los carabineros, tirarles bombas molotov, destruir la propiedad pública. ¿Usted ha visto cómo destruyen toda la propiedad pública y la propiedad privada? Que no ha tenido acuerdo en el Congreso, que no ha avanzado y nada. por tanto yo quiero pedirle a los parlamentarios que de una vez por todas saquemos una ley que no es contra los estudiantes. Si los estudiantes chilenos no son delincuentes, es contra ese pequeño grupo de delincuentes que se aprovecha de las marchas de los estudiantes para producir todo tipo de destrozos. Y contra ellos debiéramos unirnos todos y aprobar esa ley. Como no tenemos la ley, Sergio Campo, ¿qué ocurre? Los detienen y como la ley no es suficiente, a los pocos días están nuevamente en libertad y nuevamente tirando bombas molotov, destruyendo la propiedad privada, destruyendo la propiedad pública. Siguiendo con este mismo tema, presidente, quería preguntarle cuál es su valoración de lo que se denomina autonomía universitaria. Todo esto a propósito de lo que pasó en la Casa Central de la Universidad de Chile la semana pasada y preguntarle también por la reacción del rector Víctor Pérez y este inédito respaldo y contundente que recibe de sus pares del Consejo de Rectores que le respondieron directamente al gobierno, particularmente a la vocera de la MUNI. Paula, yo he sido profesor universitario durante 20 años de mi vida. Es patrono de la Universidad de Chile, todo. Soy patrono de la Universidad de Chile y lo recibí en una ceremonia, el símbolo del patronazgo. Y yo creo firmemente en la autonomía universitaria. ¿Se violó en este caso? Pero déjeme responderle, ¿para qué es la autonomía universitaria? Para que la universidad pueda hacer lo que es su labor: ciencia, investigación, conocimiento, educación, docencia. Eso es lo que busca proteger la autonomía universitaria. Pero por supuesto que nadie nunca ha planteado, ni se le ha ocurrido, espero yo, que la autonomía universitaria sea para proteger a los delincuentes. ¿Qué se pretende? Que una universidad termine siendo un santuario donde se refugien y estén al margen de la ley personas, ¿cierto?, que cometen delitos, tiran bombas molotov, tiran ácido, destruyen la propiedad. En este caso, quiero decir también... ¿Está equivocado el Consejo Rector entonces, por lo que dice usted? Yo creo que el Consejo de Rectores está equivocado porque lo que hizo Carabineros fue frente a un delito flagrante. Cuando veían que una persona tiraba bombas molotov desde el interior de la universidad y con el rostro encapuchado, o lo hacía desde la calle y se refugiaba en la universidad, la ley los mandata que cuando hay un delito flagrante no pueden quedarse cruzados de brazos. ¿Y el gobierno tiene pruebas fehacientes de esos delitos? Definitivamente sí. Por eso yo, como presidente, apenas supe de esta situación, me preocupé de dos cosas. Si habían habido delitos flagrantes que justificaran que Carabineros ingresara a la universidad. Porque quiero decirle a los chilenos, en Chile no hay 1 metro cuadrado de territorio chileno que sea santuario de los delincuentes y donde la policía no pueda ir cuando corresponda a buscar un delincuente, porque así protegemos a 17 millones de chilenos inocentes que quieren vivir en paz. Y por tanto me preocupé de ver si había habido delitos flagrantes. Y ustedes han visto en los medios de comunicación que está absolutamente demostrado que desde el interior de la Universidad de Chile y también tiraban bombas molotov y muchos que las tiraban desde la calle se refugiaban en la universidad. Y por tanto el mandato que tiene Carabineros es, cuando hay delitos flagrantes, tiene que actuar. Imagínese usted que fuera la situación inversa. Se está cometiendo un delito flagrante y Carabineros no hace nada. Ahí habrían tenido la crítica justificada. Y lo segundo, que es muy importante. Por eso ingresaron a la universidad a detener a los encapuchados que estaban tirando bombas molotov. Detuvieron a 30 personas.
De ellos, solo 5 eran estudiantes de la Universidad de Chile y casi 12 tenían prontuario policial. Y por tanto yo le digo al rector que no confunda las cosas. Una cosa es defender la autonomía universitaria, con lo cual yo estoy 100% de acuerdo, y otra cosa es defender que los delincuentes encuentren refugio y santuario y pretendan actuar en forma impune porque ingresan a una universidad. Si el día de mañana ingresan a una universidad, a un colegio, a una iglesia y han cometido un delito flagrante, la policía tiene no solamente el derecho, tiene la obligación de actuar para detener a ese delincuente. ¿Con qué propósito? Proteger a los chilenos, a los 17 millones de chilenos que merecemos vivir con mayor paz y con mayor tranquilidad. Presidente, estamos viviendo una situación, usted lo describía al comienzo de esta conversación, inquietante con respecto a la desaceleración de la economía a nivel mundial, la crisis, el déficit que tienen muchos países de Europa. En Estados Unidos también hay signos de interrogación, aunque es más leve el fenómeno. Pero aquí en Chile estamos enfrentados a la contingencia electoral. Va a haber un presidente de la República que saldrá de cualquiera de las postulaciones que en este momento están en el naipe donde están las apuestas. Hay una propuesta de aumentar los impuestos para las empresas de 20 a 25%, un cambio tributario profundo en forma paulatina, no se incluiría a las pymes. ¿Usted hasta qué punto comparte que la contribución que está haciendo el gran capital hoy día en Chile en el gasto social, en la educación y otras inversiones que son fundamentales, se hace necesaria que alcance esos niveles para reunir una cantidad, como planteó Bachelet, de 8.200 millones de dólares? Sergio, usted ha dicho 3 cosas. Primero, que vivimos en un mundo muy difícil y así nos ha tocado a nosotros gobernar desde el primer día. Recuerde usted que este gobierno le ha tocado gobernar permanentemente con un mundo en crisis. Europa está en una profunda crisis. Hoy día Europa está en una profunda recesión. La recuperación americana ha sido mucho más débil y errática de lo que se creía. Y la crisis ya ha golpeado fuertemente a muchos países de América Latina. Nos tocó 11 días antes de asumir el mando un terremoto devastador y hemos tenido que asumir la responsabilidad de reconstruir el país. Y además de eso recibimos una economía del gobierno anterior que cada día crecía menos, que cada día creaba menos empleos, que cada día mejoraba menos los salarios, que la pobreza aumentaba y por tanto... ¿Eso es por ineficiencia del gobierno anterior? Mire, eso requiere un análisis más profundo. Yo pienso que el gobierno anterior no tuvo buenos resultados y está a la vista. Poco crecimiento, poco empleo, poco aumento de salario, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad. Y por eso, de hecho, nuestro principal mensaje durante la campaña era recuperar el liderazgo y la capacidad de crecer, crear empleos y mejorar los salarios. Pero usted dijo otra cosa con la cual también estoy de acuerdo. A pesar de todas estas dificultades, hemos logrado que Chile sea uno de los países de mayor crecimiento en el mundo, crear 828.000 nuevos empleos y de mucho mejor calidad que antes, reducir las desigualdades, reducir la pobreza, aumentar los salarios en 15%. Respecto a la propuesta de reforma tributaria que hizo Michelle Bachelet, le quiero decir 3 cosas. Yo la escuché, la hizo por primera vez en Canal 13. Ella dijo, vamos a aumentar el impuesto a las empresas del 20 al 25% y vamos a recaudar 8.200 millones de dólares. Al día siguiente surgió una crítica, que esto podía afectar a las pymes. Entonces, la candidata Michelle Bachelet salió y dijo, no, las pymes no van a estar afectadas. Igual como cuando yo dije que no creía en la educación gratuita para todos. En rigor no se ha presentado la propuesta tributaria Bachelet. Yo le quiero decir una cosa, no me parece que esa sea la forma de presentar una política económica tan importante como una reforma tributaria. A medias, sin contenido. Y segundo lugar, el aumento del 20 al 25% del impuesto a las empresas recauda 1.500 millones de dólares. Y por tanto ha dejado en el aire cómo va a recaudar el remanente para llegar a 8.200. Entonces a mí me parece que cuando uno presenta una reforma tributaria tiene que presentarla en forma clara, completa. Cuando la presenta por capítulo y en forma contradictoria, porque primero dice que es para todas las empresas, después que no es para todas las empresas, dice que va a recaudar 8.000 millones, pero lo que anuncia recauda 1.500, genera, a mi juicio, un clima de incertidumbre que no es sano y por tanto para la economía chilena, y por tanto yo espero que lo antes posible presenten sus propuestas en forma seria y responsable, completa, para que podamos evaluar. Yo, mientras tanto, no tengo elementos, porque no los ha entregado Michelle Bachelet, para poder dar un juicio respecto a una reforma que ha entregado una sinopsis, una especie como de un anticipo, que la presente completa en forma fuerte y clara. Ahora, ¿cómo se entiende ese optimismo que usted planteó acerca de la economía el 21 de mayo y que lo ratifica aquí,
con los dichos de su ministro de Hacienda, cuando al mismo tiempo el presidente de los empresarios ha dicho que no le inquieta que pueda ser Michelle Bachelet la presidenta de la República y eso no provocaría alteraciones en el desarrollo del país? Mire, yo soy un gran optimista y creo en Chile con mucha fuerza porque hemos demostrado que cuando los chilenos nos unimos detrás de una causa somos capaces de pasar, ¿cierto?, de un país que crecía en la medianía de la tabla a liderar el crecimiento, la creación de empleos, el aumento de los salarios. Lo hemos demostrado una y otra vez. Fíjese que Chile, el año pasado, este año y el próximo, va a ser el país de mayor crecimiento en la OECD. Es decir, entre los países más desarrollados del mundo, Chile lleva el liderazgo. Y por tanto yo sí creo que Chile es capaz de seguir creciendo con fuerza, de derrotar la pobreza, de crear igualdad de oportunidades, de hacer una sociedad mucho más justa y mucho más inclusiva. Por eso nuestra preocupación permanente por proteger a nuestros consumidores de los abusos que se cometían en el pasado, por proteger a nuestros trabajadores y también, ¿cierto?, por crear una sociedad con mayor justicia social. Pero naturalmente que lo que dijo el ministro de Hacienda es una cosa distinta. Lo que él dice, que cuando se hacen anuncios incompletos, se tiran, ¿cierto?, arriba de la mesa, ¿cierto?, sin entregar los contenidos. Cuando a veces se está hablando para la galería, en el sentido de, a ver, ¿qué quiere la gente? Yo digo lo que la gente quiere. Eso no genera la certidumbre y las condiciones necesarias para que los países crezcan. Que lo diga un ministro de Hacienda, presidente, no es intervenir en la campaña, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, que lo diga un ministro de Hacienda en una instancia como la que lo hizo frente a los empresarios, no es intervenir en la campaña. Desde la oposición acusan directamente una campaña del terror. No hay una campaña del terror. Hemos conocido en el pasado campañas del terror, yo las recuerdo muy bien. De hecho, en algún tiempo esta radio cooperativa jugó un rol muy importante en la recuperación de la democracia. Usted se acuerda muy bien ese periodo, en que se nos decía que, cierto, que había un solo camino para Chile. Yo no creo en eso, pero sí creo que muchos de los anuncios que he escuchado generan mucha incertidumbre y pueden afectar la marcha de la economía. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda. Presidente, nos quedan muchísimos temas y se nos acaba el tiempo. Le quiero preguntar por toda esta molestia, todo el revuelo que provocaron las declaraciones de su hermano, José Piñera, a propósito del sistema de AFP, cuando dijo que en Chile la pensión que reciben los jubilados dependen del esfuerzo y la conducta que tuvieron en su vida laboral. Primero, si comparte ese juicio cuando hay muchísimos jubilados que lo están escuchando que después de una vida de trabajo y de esfuerzo, hoy día no tienen una pensión digna o una pensión acorde a lo que trabajaron. Y lo segundo, si el sistema está cumpliendo como está con sus promesas. Paula, definitivamente el sistema de pensiones no está cumpliendo con lo que fue su promesa original. Cuando se diseñó este sistema de pensiones, lo que se buscaba era que las personas pudieran jubilar con una pensión equivalente al 70% del sueldo de los últimos 5 años. Y eso no está ocurriendo. Las personas están jubilando en promedio con una pensión que es aproximadamente la mitad de su sueldo y por tanto cuando jubilan experimentan una fuerte caída en su condición socioeconómica y su calidad de vida. Por eso, como presidente, yo he anunciado que vamos a proponer una nueva reforma. Recuerde usted que la expresidenta Bachelet llevó adelante una reforma previsional, que por lo demás fue una de las principales obras de su gobierno y que nos damos cuenta que fue insuficiente. Porque si bien enfrentó algunos problemas, el grueso problema de la caída que se produce en la calidad de vida de las personas cuando se pensionan. Yo cuando recorro Chile, muchas profesoras me dicen, mire, yo tengo 2 opciones. O me muero en este pupitre o me muero en la pobreza. Porque si me jubilo, mi pensión va a ser la mitad de mi sueldo. Y por tanto vamos a proponer una reforma previsional precisamente para mejorar el monto de las pensiones para los chilenos. ¿Cuándo va a ser eso? Ahora, pero yo quiero recoger el punto que usted dijo respecto de mi hermano José. Cada uno es libre, por supuesto, de tener sus propias opiniones, pero evidentemente que también es cierto que en un país en que las personas cotizan la mitad del tiempo que trabajan, en Chile en promedio, si una persona trabaja 30 años, cotiza 15 años. Con 15 años de cotizaciones es imposible poder sustentar una pensión durante 25 o 30 años, que es la sobrevivencia después del pensionado. Entonces, no hagamos escándalos de cada afirmación. Evidentemente que si la persona cotiza durante toda su vida laboral, va a tener una mejor pensión si cotiza la mitad del tiempo de su vida laboral, como ocurre desgraciadamente en promedio en Chile hoy día.
Pero sí, y respondiéndole a usted, Sergio, nosotros vamos a hacer una propuesta en los próximos meses de una reforma Le previsional. quedan 9 meses nomás. En 9 meses, Sergio, se pueden hacer muchas cosas, incluyendo una guaguita. Sí. Así que si Bueno, en 9 meses podemos hacer una guagua, imagínense todo lo que este gobierno va a ser capaz de hacer en los 9 meses que quedan. Y una de las cosas que vamos a hacer es proponer una reforma previsional, porque nos damos perfectamente cuenta de que hay millones de chilenos que sienten la angustia de darse cuenta que cuando les llegue el momento de jubilar, su pensión no va a permitirles mantener una vida con dignidad. Y ese es un tema que a mí me preocupa enormemente, porque a mí me inquieta enormemente dos sectores de la sociedad chilena, ¿cierto? Uno son los adultos mayores y otros son nuestros niños. Presidente, muy cortito, le decimos que nos queda muy poco tiempo, pero algunos detalles de esta reforma, este es un anuncio que no se conocía en los próximos meses. ¿En qué? Le puedo decir de inmediato, hemos estado trabajando en ella durante el último año. La reforma va en dos direcciones. Por una parte, vamos a mejorar la competencia en la industria previsional, porque hoy día podemos mejorarla para que bajen las comisiones, y al bajar las comisiones van a subir las pensiones, y para mejorar el retorno de las inversiones. Muchas de las inversiones están muy restringidas. Esas dos medidas van a permitir mejorar las pensiones, pero no va a ser suficiente, Paula. Y por tanto también vamos a proponer mecanismos para aumentar la cotización previsional, para fomentar que las personas durante su vida de trabajo coticen, no como hoy día que la mitad del tiempo no coticen y se generan las tremendas lagunas. Y también vamos a buscar mecanismos para que las personas prolonguen su vida de trabajo. Cuando esta reforma se hizo, la expectativa de vida era mucho menor que la que tenemos hoy. Entonces usted se dará cuenta que si la gente cotiza la mitad del tiempo que se pensó que iba a cotizar y vive, una vez que se jubila, mucho más de lo que se pensó que iba a vivir, el sistema no da abastos. Y la forma responsable de un presidente frente a este problema no es chutearlo para el futuro, que se haga cargo el próximo presidente, asumir su responsabilidad de proponer una reforma. Y yo le quiero decir una cosa, hemos conversado con todos los sectores. Por ejemplo, yo me reuní con una persona a la cual le tengo mucho aprecio, que fue uno de los grandes inspiradores de la reforma previsional del gobierno anterior, que era don Mario Marcel, que es un hombre muy serio. Nos hemos reunido con los distintos sectores, expertos. Toda la gente que ha hablado sobre reformas provisionales, yo los he invitado a La Moneda, y hemos trabajado intensamente con la ministra Matei, con el subsecretario Iglesias, con la superintendenta de Previsión Social, Solange Bernstein, y estamos muy cerca de poder proponerle al país una reforma con un solo objetivo, que los chilenos tengan tranquilidad, que cuando les llegue el momento de pensionarse van a poder tener una pensión como ellos merecen, y que les permita vivir con dignidad. Presidente, aquí tenemos luz eléctrica, están las cámaras funcionando con energía, los computadores y todo eso. Y no hay ni un proyecto en 3 años y medio que se haya concretado en su administración en materia eléctrica. Es lo que dicen los empresarios del sector. Y además nos dicen que el 5% va a ser el crecimiento del consumo en los próximos años. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tiene Chile para los próximos 5 años? Dado, por ejemplo, que hay proyectos que se han paralizado, simbólico el de Barrancones, en que usted tomó una determinación como presidente de la República y que sorprendió a todos, o en el caso de Castilla, por ejemplo, donde la Corte Suprema fue la que determinó suspender el desarrollo de ese proyecto. Entonces, cuando en este momento no hay ningún proyecto que esté en construcción, se ha judicializado el fenómeno de la energía eléctrica en nuestro país, y hay un 2020 que se propuso por el gobierno, que se discutió en el Congreso, ahora están hablando de un 25-20. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que usted ve para los próximos 5 años y qué le va a quedar al próximo gobierno? Déjeme, con mucho respeto, corregirlo. Usted partió diciendo que no se ha hecho ningún proyecto de energía en este gobierno. Le quiero decir que está equivocado. En este gobierno... Son las empresas eléctricas las que... Entonces las empresas eléctricas, si dijeron eso, que me sorprende, están equivocadas las empresas eléctricas. Yo le aseguro a usted de que en este gobierno se han aprobado y se han construido más proyectos eléctricos que los que se construyeron en el gobierno anterior. Y adicionalmente a eso, durante nuestro gobierno no tenemos ningún problema para garantizar el abastecimiento eléctrico. Lo que el problema va a venir, si no tomamos medidas, a futuro. Y por eso este gobierno propuso al país una estrategia de desarrollo energético, que tiene entre sus principales componentes, en primer lugar,
ahorrar energía y usarla con mayor racionalidad, porque en Chile despilfarramos mucha energía. Segundo lugar, promover las energías limpias y renovables. A mí como presidente me ha tocado inaugurar muchas plantas. De hecho, en los próximos días voy a ir a inaugurar la planta de concentración solar más grande de Sudamérica en Chile. Y lo mismo he inaugurado plantas de energía del viento, energía de las mareas, energía del sol. Pero lo que sí es verdad es que igual tenemos que tomar hoy día medidas para poder garantizar que la energía no se transforme en un cuello de botella que frene el desarrollo a futuro. Pero pongámosle número a eso, porque en este momento, ¿cuánto representa eso en términos de aporte, digamos, a la carretera eléctrica? Que además está súper restringida, porque no tiene más capacidad de transporte que la que está transportando hoy Pero día. Sergio Campos, usted tiene razón de que teníamos problemas en todos los frentes cuando llegamos al gobierno. En generación, en transmisión y en distribución. En generación hemos aprobado más de 5.000 megawatts. Mucho más que lo que se aprobaba históricamente en nuestro país. En materia de transmisión, donde hay un problema muy grave, se invertía en Chile $100 millones al año en transmisión. Nosotros aumentamos esa inversión a 900 millones al año. ¿Para qué? Para multiplicar por 6 la capacidad de transmisión entre Concepción y Santiago y para duplicar la capacidad de transmisión entre Santiago y Copiapó. Además, hemos propuesto un proyecto de ley que nos va a permitir interconectar el sistema eléctrico del Norte Grande con el sistema eléctrico central. ¿Hidroaicén se lo van a dejar al próximo gobierno? Porque el Hidroaicén, Consejo de Ministros no se ha reunido para resolver esa no, el situación. Consejo de Ministros sí se ha reunido. Lo que pasa es que había más de 1.000 observaciones al proyecto de Hidroaicén. Y por tanto no es cuestión de reunirse. ¿Pero usted piensa que va a quedar para el próximo gobierno? Le pregunto. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para poder despachar y analizar cada una de las observaciones que ha hecho la comunidad al proyecto de Hidroaicén, y lo hemos estado haciendo sistemáticamente. Y le puedo asegurar a usted una cosa. Chile no tiene problemas, no va a tener problemas de energía en el corto plazo, pero sí los puede tener en el mediano plazo. Y por eso este gobierno ha levantado la vista. Ha presentado el proyecto de ley de carretera eléctrica pública. Hemos presentado una nueva ley de concesiones y servidumbres eléctricas. Hemos presentado el proyecto de ley que interconecta el sistema del Norte Grande con el sistema central. Hemos aprobado 5.000 megawatts para poder garantizar que vamos a tener la energía suficiente. Estamos promoviendo como nunca antes las energías limpias y renovables. Nunca antes se habían aprobado y se habían construido tantas plantas de generación eléctrica usando energías limpias como lo que ha ocurrido durante este gobierno. Y por tanto, sin desconocer que hay un problema, ¿cierto? Quiero decirle, Sergio, que su introducción a la pregunta, diciendo que no se había construido ninguna planta o que no se había aprobado ninguna planta, creo que no está bien informada. Presidente, pasando a otro tema, la Cámara de Diputados decidió congelar la agenda de salud a la espera de que el ministro Jaime Mañalich les pida disculpas por sus acusaciones de lobby en el trámite de la ley de fármaco. Dos cosas. ¿Qué va a hacer cuando se va a reunir con el presidente de la Cámara? Y lo segundo, ¿es el ministro Mañalich un protegido, como dijo cuando increpó a un periodista del diario El Mercurio? Por supuesto que no es un protegido. El presidente naturalmente respalda y apoya a todos sus ministros, por algo son ministros. Y los ministros están donde están mientras cuenten con la confianza del presidente. Segundo lugar, yo quiero aprovechar de decir mi opinión al respecto. Creo que la Cámara cometió un gravísimo error al rechazar 2 elementos fundamentales de la ley de fármacos. ¿Qué rechazó la Cámara? Rechazó que cuando un médico recete un remedio de marca que cuesta muy caro, no tenga la obligación de agregar el genérico y el bioequivalente, porque usted va a la farmacia hoy día y se da cuenta que hay 2 remedios que técnicamente son idénticos. Uno de marca, de un laboratorio, vale 100.000 pesos. Y el genérico puede costar 20 veces menos. ¿Cómo no va a ser lógico que los pacientes puedan saber que hay 2 remedios que cumplen la misma labor y que, sin embargo, uno vale 20 veces más que el otro para que compren el remedio más barato? Presidente, usted dice que la Cámara cometió un error, pero eso justifica que un ministro de Estado acuse con nombre y apellido a diputados de haber cedido a las presiones del lobby. Mire, ese es un segundo tema. Y yo hablé con el ministro Mañalich esta materia, y usted sabe muy bien, yo no soy partidario de hacer acusaciones, ¿cierto?, mientras no se establezca claramente a quién, cómo, dónde y cuándo. Y por lo tanto yo le dije al ministro Mañalich que si tenía elementos de prueba en esta materia, ¿cierto?, tenía que ponerlos arriba de la mesa. ¿De que hay lobby de las farmacias? Evidente que sí. No solo de la farmacia. De todos. Y por eso estamos empujando con mucha fuerza una ley para regular el lobby en Chile. ¿Por qué recién se le pone ahora suma urgencia? Porque hemos tratado de sacarla
Porque justamente... ¿Hay registro de lobistas en ese proyecto? Sí, señor. Vamos a incorporar el registro de lobistas. Ya. No solamente las autoridades públicas, el presidente. Cuando recibe una persona que viene a plantearle su punto de vista en un sentido u otro, va a tener que registrarlo en su página web. Recibí a la asociación de los empresarios en mi agenda y lo voy a poner públicamente. Pero eso es distinto a un registro de lobista porque Pero eso no está en el proyecto. ¿Lo van a tiene razón, indicar ahora? Paula, además, y esto lo discutimos, además vamos a agregar un registro de lobistas. Yo le voy a decir por qué hacemos esto. Porque mucha gente hace lobby sin estar en el registro de lobistas. Entonces, o sea, los lobistas van a tener una página web donde digan qué gestiones están haciendo. Los lobistas van a tener que inscribirse en un registro de lobistas. Pero si una persona no está inscrita en el registro de lobistas y va a hablar con un ministro, con el presidente, a hacer lobby, ese ministro y ese presidente van a tener que poner en su página web que recibieron la visita de esa persona. De esa manera cerramos el círculo de que todo el lobby sea arriba de la mesa, transparente. Pero una cosa más, yo quiero decir también que la Cámara de Diputados, y leí hoy día en el diario, tomó otra decisión. No solamente rechazó que los médicos tengan que recetar el remedio de marca, que es muy caro normalmente, y sin decir que hay otro equivalente y que es mucho más barato. Está lo de los supermercados. Y está el que no permite. Yo creo que los remedios que no requieren receta médica deberán poder venderse en los almacenes, las tiendas de bombas de benzina, los supermercados, porque así tenemos remedios más económicos, más baratos y de más fácil acceso para la población. No logro entender por qué, salvo algunas teorías, ¿por qué la Cámara no hace algo que es tan beneficioso para los chilenos? Por eso el gobierno, y lo dije públicamente, va a insistir en esto en el Senado. Pero además tomó una decisión que leí esta mañana, de que decidió no tratar leyes de la salud, claro, y tiene postergado el Hospital Clínico de Maipú y el Hospital Clínico de la Florida. Que era lo que pero por favor, ¿cómo pretenden castigar a todos los chilenos no aprobando leyes de salud para castigar a ministros de salud? Castiguen al ministro de salud. Pero no pueden tomar un acuerdo de que no van a tratar las leyes de salud. ¿Qué pretenden? No van a tratar la nueva ley de ISAPRES, que va a establecer el Plan Universal de Salud para evitar abusos, para terminar con las preexistencias, para establecer un precio único. No van a aprobar el Hospital Clínico de Maipú y la Florida, que son 2 mega hospitales absolutamente necesarios. Fíjese que este gobierno en materia de salud va a construir o dejar en pleno proceso de construcción 56 nuevos hospitales y 119 centros de salud familiar. Y la Cámara, ¿qué nos está diciendo? Que va a castigar a todos los chilenos negándose a legislar en salud, una cosa tan importante para los chilenos, porque tiene un problema con una persona. Realmente cuando lo leí no lo podía creer. En todo caso, usted apoya plenamente al ministro Mañalich. No, yo creo que el ministro Mañalich tiene razón en empujar con mucha fuerza que se apruebe la obligación de que cuando se receta un remedio de marca también se agregue el genérico y el bioequivalente, y tiene toda la razón cuando pide que los remedios que no requieren receta médica no se puedan vender solamente. Pero no es el conflicto con la Cámara de Diputados, porque el presidente de la Cámara... ¿Usted le va a dar audiencia al presidente? Le voy a dar audiencia. Pero déjeme ese es el reclamo que están haciendo de la acusación que hizo el ministro Mañalich. Pero Sergio Campos, yo le estoy diciendo lo que apruebo, y también le dije que cuando uno dice que este diputado o este otro diputado está siendo influido por el lobby, uno tiene que tener, ¿cierto?, muchos antecedentes. A mí no me gustan las acusaciones sin fundamentos. Y por tanto, lo que a mí me parece bien es que la ley de fármacos, ¿cierto?, siga su curso y no nos quedemos con este retroceso que se produjo en la Cámara de Diputados al rechazar 2 artículos fundamentales que ya los acabamos de mencionar. Vamos a insistir con ellos en el Senado. Me parece mal cuando acusaciones no se hacen en forma clara y concisa, y me parece mucho peor aún cuando la Cámara de Diputados decide públicamente, dice, no voy a tratar ningún proyecto de salud más. ¿Qué están diciendo? ¿Que van a castigar la salud de todos los chilenos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Usted hablaría de un chantaje lo que está haciendo la Cámara de Diputados? Me parece a mí que es un camino tremendamente equivocado. Es como si yo dijera, me enojé con la Cámara de Diputados, ¿cierto? No voy a enviar ningún proyecto más de educación a la Cámara de Diputados. Imagínese, un presidente no puede hacer esas cosas. Presidente, un camino muy equivocado. Presidente, un presidente de la República es el líder de un país, es el único que ostenta ese cargo en la nación, así que me imagino que el que está más capacitado como para imaginar los distintos escenarios que se presentan frente a un desafío. Usted quiere instalar a la ministra Chevesi en la Corte Suprema de Justicia. El escenario más probable que usted ve, ¿están los votos para que ella se transforme? Espero que sí, y le quiero decir una cosa. Al presidente le toca proponer de una quina
que le entrega la Corte Suprema un candidato a la Corte Suprema. Y le voy a decir por qué escogí proponer a la ministra Gloria Ana Chevesic. En primer lugar, porque era la ministra mejor evaluada de todas las ministras de Corte de Apelaciones de Chile y de todos los ministros. O sea, la ministra mejor evaluada. Segundo, era la que había tenido más votos en la quina que presentó la Corte Suprema. Tercer lugar, en la Corte Suprema tenemos solamente 2 o 3 mujeres de 15. Y a mí me parece que es bueno que más mujeres se incorporen a la Corte Suprema. Entonces una ministra, que es la que tiene las mejores evaluaciones, que fue la que tuvo más votos en la quina que presentó la Corte Suprema, que además, cierto, el hecho de ser mujer agrega algo a la Corte Suprema para que lograr un mejor equilibrio entre géneros. Por todas esas razones me pareció que era la mejor candidata y por eso la propuse al Congreso. Ahora, yo entiendo que la ministra Gloria Ana Chevesic fue la ministra en visita que llevó el caso Mobgate y a algunos les puede molestar eso, pero no puede ser que los senadores estén decidiendo a quién designan y a quién no designan según si lo favoreció o no lo favoreció en los fallos. ¿Qué están diciendo con esto que ahora lo hacen públicamente? ¿Qué ministro de Corte de Apelaciones va a querer tomar un caso que tenga connotaciones políticas? Porque si le da el gusto a uno, lo bloquea al otro lado, y si le da al otro, lo bloquea a este lado. Esa práctica que la están manifestando públicamente algunos ministros, me parece insólita. Están desnaturalizando el rol que le corresponde al Senado. Si el Senado tiene que analizar a los ministros en su mérito, no si los favoreció o los perjudicó con sus fallos anteriores. Presidente, para ir cerrando ya, necesito aclarar el tema de la reforma previsional. Usted habló de mecanismos para prolongar la vida laboral. ¿Eso significa aumentar la edad? No, vamos a aumentar los incentivos para que las personas se mantengan más tiempo en la vida laboral. Y por lo tanto lo que queremos hacer es que si una persona se siente con ganas, está sana y decide prolongar su vida laboral, eso sea reconocido e incentivado y premiado, ¿cierto?, con políticas públicas. ¿Aporte de los empresarios? ¿Más aporte de los trabajadores? Bueno, me está pidiendo que le anticipe la reforma y yo quiero presentar la reforma en su globalidad, pero sí, y le puedo decir lo esencial. Esto busca mejorar el sistema, mayor competencia, menores costos, menores comisiones, mejores retornos de las inversiones, pero también aumentar la tasa de cotización y crear más incentivos para que las personas que quieran y puedan mantenerse en la fuerza laboral lo hagan. Y todo eso con un solo objetivo, mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores. Presidente, habíamos anunciado que los que plantearan preguntas @cooperativa a través de un tuit íbamos a sortear la persona que podrían hacerle la pregunta directamente. Y tenemos a Jaime Merino, él es viñamarino, viviendo en Atlanta, Estados Unidos desde 2000, amante de la cocina, de los vinos y de la buena música, dice, amigo de mis amigos. La pregunta para el presidente de la República de Chile: ¿en qué quedó la promesa del voto para chilenos en el extranjero? Bueno, nosotros presentamos un proyecto de ley para darle votos a los chilenos en el extranjero. Y en 2 palabras, para poder darle votos a los chilenos en el extranjero, necesitamos una reforma constitucional. Porque hoy día son chilenos, de acuerdo a nuestra normativa, los hijos y los nietos de chilenos. Y por tanto, los chilenos de afuera, yo quiero que voten en las elecciones de presidentes y en las elecciones nacionales. Naturalmente, no es posible que voten en una elección municipal, porque el señor Merino va a votar ¿en qué comuna? ¿En la comuna de Putre o en la comuna de Punta Arenas? Y por tanto, para poder establecer que el voto es para elecciones presidenciales y nacionales, necesitamos una reforma constitucional. Y en segundo lugar, porque el mecanismo de inscripción automática que tenemos en Chile no funciona afuera. Usted comprenderá que no podemos llegar el día de la elección y aparecieron 50.000 chilenos en Kenia. Tiene que haber un padrón para saber dónde los consulados van a tener que recibir los votos. Los franceses, los Por venezolanos, los argentinos. Y presentamos una reforma constitucional que establecía 2 cosas: que los chilenos iban a poder votar en las elecciones presidenciales y nacionales, y que tenían que inscribirse para que el padrón sea conocido, y eso le da garantía. ¿Y sabe usted esa reforma constitucional qué pasó? La rechazó la Concertación. Y el gobierno ha insistido con esa reforma constitucional. Y por tanto yo le digo al señor Merino de que nosotros hemos tomado las medidas serias y responsables para que puedan votar los chilenos en el extranjero. Sin ninguna condición. La única condición es que sean chilenos y que se inscriban en forma anticipada en una determinada ciudad
en el consulado chileno. Presidente, ¿y urgencia este proyecto? ¿Suma urgencia, por ejemplo? Porque es una de las formas que tiene el gobierno de darle prioridad a los proyectos en el Congreso, que es una atribución que no tienen los parlamentarios. Le hemos dado tanta urgencia que se votó en el Senado. ¿Y sabe usted quién rechazó la reforma constitucional? Que es indispensable para que los chilenos puedan votar, los chilenos extranjeros puedan votar en Chile. Lo rechazó la Concertación, para que vea usted cómo son las cosas. Lo estoy diciendo aquí de cara al país. Presentamos el proyecto, presentamos la reforma constitucional, pues yo tengo un compromiso. Pero en ese minuto se pedía vínculo. Después el gobierno decidió... No, siempre hemos dicho que tiene que haber un vínculo. Y yo creo que el vínculo se expresa inscribiéndose en forma anticipada, lo cual refleja un interés y un compromiso. Porque muchos chilenos, ¿cierto?, a lo mejor no tienen ningún interés y no se van a inscribir. Porque de esa manera vamos a tener un padrón electoral. Los consulados van a saber dónde la gente va a votar. Los candidatos van a saber si hay 1 millón de votantes en Argentina o 500.000 o 100.000 y van a tener que mandar entonces sus apoderados. Y por tanto es absolutamente necesario. Nosotros hicimos lo que comprometimos, un camino serio y responsable para que los chilenos en el extranjero puedan votar en Chile, que fue el compromiso que yo asumí como candidato. Y nos encontramos con que mandamos la reforma constitucional al Senado y el Senado, la concertación en el Senado la rechaza. Presidente. Esa es, ¿cierto?, la verdadera historia. Pero quiero darle una buena noticia al señor Merino. He conversado con la concertación este tema y yo creo que llegamos a un acuerdo de que la reforma constitucional es necesaria y por tanto yo espero que se apruebe la reforma constitucional y que podamos de una vez por todas darle derecho a voto. Y esta sí va con urgencia. Por supuesto que le hemos puesto urgencia más de una oportunidad. Presidente Sebastián Piñera, bueno, ha sido una conversación bien extensa, usted ha sido muy franco, muy directo con nosotros frente a las inquietudes, que no es más que la inquietud que la ciudadanía tiene en distintas instancias, con diversos pensamientos, con las características que tiene el Chile de hoy. Por lo tanto, le agradecemos que por segunda vez de su mandato haya estado aquí en el Diario de Cooperativa. Esperamos que durante este año, después ya que esté la carrera presidencial lanzada también a senadores y la mitad, o sea, la Cámara de Diputados en el 100%, el Senado la mitad, volvamos a conversar aquí en el Diario de Cooperativa. Usted es muy amable porque yo me acuerdo que la primera vez que vine, terminamos la entrevista cuando usted me dijo, vuelva cuando quiera. Siempre tiene la puerta abierta, como cuando fue candidato y le agradezco a senador, mucho, hasta hoy día. y le agradezco mucho porque yo aprecio mucho el trabajo, ¿cierto?, que hacen ustedes y también aprecio mucho, ¿cierto?, a la Radio Cooperativa por el aporte que ha significado para Chile, no hoy día, no ayer, sino que siempre. Está muy buena la conversación, lo podemos haber invitado al primer café porque los panelistas ya están listos con Cecilia Rovaretti para iniciar. Así que, presidente, que tenga un excelente día y muchas gracias de nuevo. Sergio y Paula, muy buenos días. Muchas gracias, presidente. Buenos días.